¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es martes 26 de noviembre. Javier García Tobío, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Director del Centro de Supercomputación de Galicia, que a lo mejor a mucha gente no le suena, pero que nos va a explicar en una frase, vamos a tener la ocasión de hablar más despacio, ¿qué es el CESGA? Bueno, el Centro de Supercomputación de Galicia nace como consecuencia de una iniciativa de un conjunto de investigadores que hace algo más de 20 años plantearon la necesidad de disponer de un sistema de computación avanzado para poder desarrollar su actividad científica. Estos investigadores pertenecían al Sistema Universitario Gallego y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entonces, esta propuesta, una vez elaborada, la llevaron a las autoridades, entonces a la incipiente Xunta, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y enseguida recibió el apoyo. Decidieron que era una buena idea, y enseguida vamos a explicar por qué fue tan buena idea, por qué sigue siendo tan buena idea y por qué es tan importante lo que está aquí en el corazón de Galicia, ese superordenador Finisterrae. 20 años decimos que está celebrando el CESGA este año, pero vamos a repasar un poco algunos de los grandes hitos que tienen que ver con esta institución. Nodos de computación, superordenadores, tecnología GRID, enlaces de fibra oscura. No hablamos de Silicon Valley, hablamos de Galicia. Todo eso y más forma parte del día a día del CESGA, el Centro de Supercomputación de Galicia. Una auténtica joya de la corona que en este 2013 cumple 20 años. 2 décadas que han cambiado completamente el modo de hacer y difundir ciencia desde nuestra comunidad. En 1993 echó a andar con el que por entonces era el superordenador más potente de España, 15 gigas de disco, el equivalente a un smartphone actual. Hoy su capacidad de almacenamiento es de 2,5 millones de gigabytes y la de transmisión llega a los 10 gigas por segundo. Permite a los científicos gallegos acceder a millones de datos en un instante y trabajar en red con expertos de todos los puntos del globo. Siempre a la vanguardia tecnológica, el CESGA participa en los principales experimentos que se llevan a cabo en el colisionador de hadrones del CERN. ¿Les parece todo demasiado lejano? No lo crean, este supercentro gallego mejora nuestra vida diaria. Desde algo tan sencillo como alojar plataformas para el aprendizaje online de idiomas hasta algo más complejo como participar en proyectos para desarrollar vacunas contra la malaria, el SIDA o la gripe aviar. También gracias a él, Meteo Galicia predice el tiempo con más exactitud y nos lo sirve a la carta o a través de una aplicación para el móvil. Agilizar y mejorar los tratamientos de radioterapia también es posible gracias al CESGA, que además participa en el diseño de una aplicación para ayudar a los cuidadores de enfermos de Alzheimer. Comprobar virtualmente cómo se comportará el ala de un avión o cómo funcionará una pieza recién diseñada estará al alcance de las pequeñas y medianas empresas, gracias también a nuestro centro de supercomputación. ¿Sigue pareciéndoles solo cosa de científicos? Bueno, cosas muy prácticas, como vemos, que mejoran mucho la vida de la gente. La joya del CESGA es ese Finisterrae, esa gran cabeza inteligente de la computación que tenemos en Galicia. Si fuera un hijo suyo, ¿qué méritos destacaría del Finisterrae? Del Finisterrae, primero su gran memoria. Es un ordenador que le confiere esta singularidad. A nivel estatal y casi en su momento a nivel europeo. Dispone de una capacidad de memoria de 20.000 gigabytes. Que para entendernos, un PC que una persona tenga en su casa, ¿cuánto multiplica? Puede ser el equivalente a 1.000 PCs en cuanto a memoria, trabajando juntos. En cuanto a memoria. PCs con 20 gigabytes de memoria cada uno, buenos PCs. Le confiere también la arquitectura en la que está construido con unos procesadores que están diseñados específicamente para desarrollar gran cantidad de operaciones matemáticas por segundo y además de forma fiable. Lo que no puede ser es que se caiga, se rompa la máquina o se averíe por cualquier razón. O sea, este mito de los informáticos de apaga y vuelve a encender en el Finisterrae no funciona. No puede ser, porque se puede perder a lo mejor el trabajo de cálculo que lleva meses
corriendo, ¿no? Entonces, estos sistemas tienen alimentación ininterrumpida, sistemas de seguridad, los componentes críticos están duplicados, algunos más que duplicados, triplicados, etcétera, ¿no? ¿Hablamos de tecnología y de talento gallegos? Sí, naturalmente. Naturalmente. Aquí, por ejemplo, en Galicia, de la máquina de cálculo distribuida más grande que hay en el mundo, que se llama el sistema EGI, European Grid Initiative, ¿sí?, la iniciativa Grid Europea, que es, como bien decía en este reportaje, el sistema de computación que se utilizó para todo el trabajo para localización del bosón de Higgs. Ni más ni menos. Sí. Entonces, eso es un conjunto de máquinas que están distribuidas en más de 350 centros de supercomputación que hay en el mundo, en más de 50 países, que están siendo utilizadas por más de 21.000 investigadores todos los días. Gestionar esa máquina distribuida y tan compleja es algo realmente complicado y retador. Bien, pues los programas que se han diseñado para hacer que esa máquina funcione 24 horas al día, todos los días del año, participamos muy intensamente desde el CESGA. Y actualmente la gestión de esa máquina la llevamos a cabo desde el CESGA. Impresionante. Hablábamos de esa participación directa de Santiago, del CESGA, en el bosón de Higgs, en el CERN, lógicamente. ¿Qué más? ¿Para quién más trabaja el CESGA? Sí, bueno, trabajamos para la comunidad investigadora gallega, primero. La comunidad investigadora gallega prácticamente un área de disciplinas inmensa, desde área de salud, oceanografía, nuevos materiales, en fin. Trabajamos para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la comunidad investigadora más grande que hay en España. 30 institutos del Consejo utilizan nuestros recursos de computación. Trabajamos para la industria, fundamentalmente para los centros tecnológicos, y últimamente estamos llevando a cabo una actividad muy importante para que nuestra industria utilice esta tecnología, y nuestra industria es micro, pequeña y mediana empresa. ¿Y cómo se consigue que una pequeña industria, una PEME, que se llama aquí en Galicia, sí, pueda beneficiarse de un aparato tan sofisticado como los que tienen en el CESGA? Pues realmente tenemos que empezar desde abajo. Una PEME lo que necesita es, lo que nosotros le proponemos que utilice, es la simulación y la modelización. Simulación y modelización, que son procesos mediante los cuales se diseña un modelo con el cual se llevan a cabo una serie de experiencias para poder conocer el comportamiento de ese componente posteriormente, ¿no? Entonces, una empresa que produce piezas, por ejemplo, para Citroën, produce arandelas, produce tornillos. Ese elemento que va a producir lo debe hacer con sistemas de simulación-modelización. No se necesita para ello una gran capacidad de computación, pero tenemos que comenzar por ahí. Primero, que diseñen esos modelos utilizándolo la simulación y la modelización numérica. Claro, porque estamos hablando de una tecnología que en ningún caso una pequeña o mediana empresa podría costearse, por eso se propone que recurran a ustedes. ¿Y recurren a ustedes suficientemente? ¿Está bien aprovechada el potencial del CESGA? Están recurriendo últimamente, porque nosotros estamos agitando de una forma muy fuerte esta actividad. Últimamente tenemos empresas, quiero decir, durante el último año, empresas del sector de salud para tratamiento de imágenes, para optimización de radioterapia, para empresas a las que le transferimos tecnología cloud de cálculo virtual en máquinas virtuales dedicados a la educación, para empresas de ingeniería, para construcción de obras en puertos.
etcétera. Entonces, las empresas están utilizando esto y déjeme que le diga, participamos en el proyecto europeo más importante que hay en este momento para diseminar el uso de esta tecnología a nivel europeo. Es un programa de más de 22 millones de euros. Trabajan unas 40 instituciones y empresas del máximo nivel a nivel europeo, pues Fraunhofer Institute o Bull, Renault, empresas muy importantes. Y el objetivo es uno que hemos propuesto nosotros y mediante el cual se llevó a cabo este proyecto, se constituyó el proyecto, que es llevar esta tecnología a la PYME. Y la PYME tiene recursos económicos a la medida también de su economía. De su dimensión. Hablamos también en el reportaje, cosas que puede comprender la gente muy fácilmente, su colaboración, por ejemplo, con Meteo Galicia, para que la predicción meteorológica sea lo más afinada posible, ¿no? ¿Cómo colaboran con Meteo Galicia? Bien, muy fácil. La predicción meteorológica de Meteo Galicia se lleva a cabo, entre otras cuestiones, con unos modelos matemáticos mediante los cuales, metiendo a ese modelo matemático información que ellos nos proveen de velocidad de viento, dirección, temperatura, presión atmosférica, etc., con esto se simula qué puede pasar de acuerdo con toda esta información dentro de 24 horas, de 48 horas. La simulación numérica se la hacemos a Meteo Galicia en el CESGA. Vamos a echar la vista un poco atrás, 20 años, decimos que están celebrando este año. Si le digo Fujitsu VP 2400, ¿qué estoy diciendo? Bueno, el primer supercomputador que hubo en el CESGA y por tanto en Galicia. Una máquina que hace 20 años era lo último de lo último, desarrollaba la friolera de 2.500 millones de operaciones matemáticas por segundo. Caray. Por ahí adelante se preguntaban qué van a hacer los gallegos con eso. ¿Qué van a hacer ¿Y los qué gallegos contestaban cuando hacían esas preguntas? Bueno, pues que a los 6 meses había 89 investigadores utilizándolo y la máquina estaba colapsada. Estamos hablando en ese momento de una máquina prácticamente única, no sé si en España, en Europa, ¿no? Era el primer supercomputador que Fujitsu vendía en Europa con nombre y con marca Fujitsu. El primero, por encima de Alemania y por encima de Gran Bretaña y de esos países que admiramos tanto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió este atrevimiento? No sé un poco cómo calificarlo. Sí, pues a ese conjunto de investigadores en donde hoy son personas relevantes en la ciencia en Galicia, pues al profesor Casares Long, que es rector de la Universidad de Santiago, al profesor Alfredo Bermúdez de Castro, al profesor Gallardo del CSIC, a un conjunto de investigadores que en aquel momento le dijeron a la autoridad competente: sin supercomputación no podemos seguir avanzando en la ciencia. Ajá. ¿Y comprendió en aquel momento a la vista estamos, parece que sí que lo comprendió, que en aquel instante sí que entendieron el mensaje que lanzaban los científicos? Naturalmente, sí que lo comprendieron porque se constituyó el CESGA construyendo un edificio, también he de decir que es el primer edificio que se construyó en España para alojar un centro de supercomputación, es el primero. Con lo cual ahí aprendieron también los arquitectos nuestros gallegos que diseñaron un edificio muy eficiente. ¿De cuáles eran las necesidades de una instalación de estas características? Hablamos de hace 20 años, antes en el vídeo establecíamos una comparación, que la memoria de ese superordenador que hace 20 años era absolutamente increíble, se puede comparar a la de un teléfono de los que hoy tenemos en nuestro bolsillo, ¿es así? Bueno, no tanto la memoria, sino la capacidad de computación. La capacidad de computación era 2.500 millones de operaciones por segundo y hoy si sacamos nuestro teléfono, todos los procesadores que lleva dentro es capaz de hacer ese cálculo. Y en aquel momento, ¿alguien era capaz de pensar que las cosas iban a ir a semejante velocidad? ¿Que en 20 años la cosa iba a cambiar en el asunto este de los ordenadores y la computación de semejante forma? Vamos a ver, en la computación sí lo podíamos intuir, porque hay una ley que se llama la ley de Moore, que se viene aplicando desde hace casi 20 años y que dice que cada 18 meses la tecnología proporciona el doble de capacidad de computación por el mismo precio. Cada 18 meses. Cada 18 meses se duplica.
Increíble. Entonces sí que los que vivimos en este área de la ciencia y de la tecnología nos era fácil imaginar. Igual que si ahora la pregunta fuese, ¿y dentro de 20 años qué? Sí, de eso vamos a hablar también. Eso es más complicado de adivinar. Eso es más difícil. Más complicado de adivinar. Antes de entrar en ese tipo de predicciones, que como saben nos gustan tanto a los periodistas, en Galicia, ¿conocemos los gallegos de a pie lo que tenemos? Creo que no. Creo que no. La gente hoy se sigue sorprendiendo cuando vienen al CESGA de que tengamos eso. Claro, tenemos una sala de 350 metros cuadrados llena a rebosar de computadores. Entonces, claro, que hace mucho ruido, produce mucho calor, esa sala está a más de 40 grados. Bueno, pues se sorprenden. Desgraciadamente, todavía es un gran desconocido. ¿Cómo sería la ciencia o la empresa o la tecnología en general en estos momentos sin los ordenadores y sin un superordenador como el Finisterrae? Bueno, tal vez aquí lo leí esta mañana. El presidente de Rusia hizo unas declaraciones recientemente en que decía que Rusia sin supercomputación en 5 años dejaría de exportar. No sé muy bien si sería así, pero ¿qué sería yo diría casi de la sociedad sin la supercomputación? Que tendríamos automóviles, en lugar de diseñarse un automóvil en un tiempo inferior a un año, con la computación en algunos meses pues llevaría años. La localización de nuevas bolsas de petróleo se realizan todos con sistemas de supercomputación, el diseño de nuevos fármacos, el diseño de nuevos materiales, el diseño de nuevos aviones, todo eso estaría muy retrasado. Vamos, en televisión, en la confección de películas, de dibujos. Claro, pero puede haber gente que piense que dependemos ya demasiado de esta tecnología. Yo creo que es bueno depender de esa tecnología. Es una suerte disponer de ella, porque gracias a esa tecnología podemos simular, se utiliza para simular sobre todo, qué va a pasar con esa epidemia que está habiendo en ese lugar del planeta. ¿Qué va a pasar con la evolución del clima? ¿Qué nos va a pasar con la evolución del universo dentro de X siglos? Sin supercomputación tendríamos los ojos cerrados. El hombre por naturaleza busca la verdad desde época primitiva. Y esta es una buena herramienta para tratar de acercarnos. Es que estamos hablando de grandes respuestas, de grandes preguntas y de capacidad para responder a esas grandes preguntas. En efecto. Vamos a hacer la pregunta a la inversa. Vamos a imaginarnos una cabeza privilegiada del siglo XX. Por ejemplo, Albert Einstein. ¿Qué hubiera conseguido Einstein si hubiera dispuesto de una tecnología como esta? Pues desde luego la teoría de la relatividad la seguiría manteniendo, pero hubiera podido llevar a cabo y probar todos esos sistemas de ecuaciones dificilísimos de probar, pues con sistemas de computación como los que tenemos ahora, hubiera dado un salto cuantitativo y cualitativo brutal. Hablemos un poco de crisis, porque es lo que toca en este tiempo. Ayer comentamos que los presupuestos de la Xunta prevé un nuevo descenso de la partida destinada a I+D. Yo no sé cómo el CESGA está viviendo también, cómo está navegando en este contexto de crisis brutal, que aparte está afectando de una forma muy llamativa a los científicos también. Sí, es así. La situación presupuestaria afecta a la investigación de forma extraordinaria, como no puede ser de otra forma. Menos investigadores contratados, menos convocatorias de proyectos, menos actividad investigadora. Por lo tanto, el CESGA tiene que adecuarse también a este contexto económico. Y llevamos a cabo una serie de iniciativas en el área de eficiencia energética. Ya en el año 2010 implantamos un plan con 40 actuaciones, fueron desarrolladas en este momento ya la práctica totalidad. Conseguimos reducir la factura eléctrica en un 30%. Quiere decir que reducimos el consumo de kilovatios en más de un 30%, casi un 40%.
llevamos a cabo también otra iniciativa para reducir el coste de mantenimiento de toda esa infraestructura que tenemos ahí. La redujimos en algo más de un 50%, porque gran parte del mantenimiento lo desarrollamos nosotros mismos y establecimos acuerdos y contratos con otras prestaciones con los fabricantes. Y también, para adaptarnos a este contexto, diversificamos nuestras fuentes de financiación, abriéndonos todavía más a la parte internacional, a llevar nuestros proyectos a nivel internacional. Entonces, nuestra participación en proyectos europeos crece, y es importante, y la otra en contar con la participación del capital privado. Esa nueva incorporación de las empresas privadas. En el 2013, en este año, hemos sufrido una situación que me llegó a preocupar como gestor del centro y de una forma importante, que era el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, debido a la situación también presupuestaria suya, tuvo que reducir su participación. Sí, llegó a haber amenaza de cierre casi del CSIC, casi amenaza de cierre. Pero en medio de esa crisis tremenda, redujo la participación en el CESGA del 50% que tenía al 20%. Caray. Podía haberse retirado, pero quiere mantenerse en el CESGA y hace un esfuerzo realmente importante. Pero el CESGA deja de recibir el 30% de ese ingreso y evidentemente esto era una situación complicada de subsistencia. Aquí tengo que decir que la Xunta de Galicia, a través de la Axencia Galega de Innovación y la Secretaría Xeral de Universidades, hicieron frente a esa reducción de presupuesto que nos venía como amenaza por retirada del CSIC y la asumieron. Y la compensaron. Y la compensaron. Y no solo eso, sino que actualmente la Agencia Galega de Innovación, entendiendo la importancia que tiene el CESGA, no solo para la investigación, sino para la innovación en la industria en Galicia, está gestionando para conseguir los fondos necesarios para renovar el Finisterrae, porque ya tiene 7 años. Y ya necesita un arreglo. Y necesita un poco de maquillaje. Un apaño. Y el capital humano, porque se está hablando mucho también de la descapitalización humana que se está sufriendo en España como consecuencia de la crisis, esa fuga de investigadores y de científicos que tienen que hacer las maletas porque aquí no tienen continuidad. ¿Les está afectando también? Vamos a ver, a la plantilla de tecnólogos e investigadores fijos del CESGA no afecta. Eso para mí es un indicador extraordinariamente bueno, porque a pesar de que tenemos congelado el salario desde hace creo que 4 años, y el año que viene sigue congelado, los investigadores y los tecnólogos del CESGA siguen trabajando en el CESGA. Sin embargo, lo que se ha reducido de una forma sustancial son aquellos investigadores y tecnólogos que contratamos para que nos ayuden en proyectos de investigación, que es casi otro tanto la plantilla fija. Esos, desgraciadamente, se han reducido. ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener si esto no acaba solventándose y la crisis no acaba evaporándose? Bueno, pues supongo que este intercambio de conocimientos entre el personal fijo que trabaja en el CESGA y esos científicos investigadores que vienen para trabajar con ellos, supongo que se interrumpa este flujo no es positivo, ¿no? No, desde luego no es positivo. Y bueno, lo que estamos haciendo es que estamos proveyendo de gente extraordinariamente preparada a los grandes centros de supercomputación europeos, principalmente alemanes. Algunos, o sea, gente formada aquí que acaba trabajando para centros de supercomputación en Alemania. En efecto, porque no hay tantos proyectos aquí, ¿no? Sin embargo, como mantenemos el contacto con ellos, son una puerta abierta en Europa para establecer relaciones más estrechas con esos centros. ¿Y es un buen centro de referencia? Quiero decir, ¿la gente formada aquí en el CESGA está bien vista fuera, en otros centros de Europa? Está muy bien vista porque, de hecho, es que tiran de ellos. Los compañeros nuestros que están en esos centros de supercomputación europeos nos mandan mails de vez en cuando, oye, que va a haber X plazas, si alguno está interesado, que mande el currículum. ¿Cuál es el límite de los ordenadores? El límite. Tenemos un límite, un reto hoy,
conseguir 1 trillón de operaciones matemáticas por segundo en el año 2020. Es un gran reto, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo a nivel mundial. Con esa capacidad la necesitamos para resolver retos de la sociedad, como mencionaba antes, el cambio climático, la polución, la situación de la medicina personalizada, etc. Necesitamos esa mínima capacidad. El problema es que reto asociado es que no debería consumir más de 20 megavatios. 20 megavatios es una central nuclear dedicada a ese supercomputador. Pero bueno, hay una carrera entre China, Estados Unidos, Europa, Japón, en búsqueda de ese supercomputador que debería estar, como decía, en el 2020 y que debe consumir menos de 20 megavatios, si no, no habrá dinero. No habrá posibilidad. Bueno, hablamos del 2020, pero este mundo en el que usted trabaja, en el que ustedes trabajan, sabe que se presta mucho a la fabulación y a dejar volar la imaginación. Este mismo fin de semana, en la revista XL Semanal, que se distribuye con La Voz de Galicia, bueno, pues preguntaba a una serie de personas cómo va a ser el mundo en el año 2050. Uno de ellos era Steve Wozniak, cofundador de Apple, que decía que en ese año, en el 2050, nuestro mejor amigo de cada uno de nosotros va a ser una computadora y que él va a conocer nuestra alma. Incluso hablaba de que los ordenadores van a estar dotados de sentimientos, esa frontera que muchos temen que alguna vez se supere. Yo no sé cómo ve esta predicción o si simplemente es un titular bien colocado en una revista para leer el domingo. Yo deseo que no se llegue a ello. Yo deseo que hoy los computadores son herramientas que hacen cosas, algunas cosas mejor que el hombre, porque tienen más retentiva de memoria, porque los procesos mecánicos los realizan de una forma más eficiente, analizan y hacen cálculos mucho más rápido que nuestro cerebro, que es el mejor ordenador que pueda existir. ¿Pero pueden llegar a ser creativos los ordenadores? Pueden ser creativos. En cierta manera sí, jugando al ajedrez pues diseñan nuevas estrategias y nuevas jugadas, pero el ordenador estamos a mucha distancia todavía de dotarle de sentimiento, de dotarle Dice a mucha distancia todavía, o sea, quiere decir que puede llegar... Sí, sí, es muy difícil vaticinar ahí, ¿no? Pero bueno, para llegar ahí yo voy primero al hierro, al hardware que tiene que soportar eso, y tenemos que ir todavía a la computación cuántica. Estamos todavía a distancia de conseguir esos procesos porque nuestro cerebro, por ejemplo, que si queremos que un ordenador funcione algo similar a nuestro cerebro, tiene cientos de miles o millones de neuronas interconectadas a través de una red de comunicaciones tremendamente eficiente y además en un espacio muy reducido. Claro. Nosotros para colocar con la tecnología actual esos... Y con un gasto energético bastante limitado para lo que produce, ¿no? Con 2 comidas al día las soluciones. Más eficiente en cuestión de consumo de energía. Acercarnos a esa belleza de la naturaleza, no sé cuándo podrá ser, pero espero no verlo. O sea, que en el fondo un ordenador lo que busca es imitar a un cerebro. Hay un proyecto que se llama Blue Brain, promovido desde Suiza, en donde trabajan más de 100 instituciones, 4 o 5 desde España, que lo que hace es ingeniería inversa del cerebro. Estudia el cerebro y entonces trata de construir ir hacia atrás. Algo parecido a nuestro cerebro. Bueno, estamos muy lejos de ellos, que son los que trabajan en esto, médicos, neurólogos, informáticos, físicos, trabajan en estas disciplinas y no ven cuándo se puede. De todas maneras, ustedes como expertos, ¿comprenden los resquemores que en los que no sabemos lo que saben ustedes pueda generar este tipo de tecnología, esa frontera que se pueda llegar a traspasar, supongo que como consecuencia de la literatura, de la ciencia ficción, del cine, que se ocupa con mucha frecuencia de estos asuntos? Bueno, mi opinión es que el ordenador es una máquina bastante tonta, hace lo que se le dice. Lo que pasa es que cada vez se lo decimos
con unos programas más sofisticados, más complejos, le vamos poniendo a su disposición más conocimiento a través de bases de datos, y dependerá de nosotros hasta donde queremos que llegue. Yo no sé si le interesa a usted la ciencia ficción, ese mundo del cine y de la literatura que se ocupa de estas cosas, o no, directamente. Vivo muy pegado a mi trabajo en el día y tengo poco tiempo para esas cosas. Para esto. ¿Cuál fue su primer contacto con la informática? La primera vez que detectó que allí estaba pasando algo, no sé, el primer correo electrónico, ¿cómo era su relación con la tecnología, con esta tecnología que tampoco tiene tantos años, claro? Tal vez mi primer contacto con la informática, yo soy de Orense. Como yo. Ya lo sé. Yo soy de Orense, y los que tuvimos la fortuna de tener una familia que nos podía enviar a estudiar a una universidad, pues quiere decir que a partir de los 14, 15 años nuestros padres empezaban a tratar de alinearnos, a ver, mi hijo que sea médico, que sea abogado, que sea unos estudios reconocidos. Pero yo dije informática. Recuerdo a mi madre que me dijo, claro, informática lo asoció a información. En Orense tenemos la región. Sí. Se ve que no todos los periodistas... Bueno, tenemos la voz también en Orense. También tenemos la voz. Entonces yo creo que no. Porque estamos hablando de qué años, más o menos. 1965. Claro, entonces 66. La informática era una palabra que ni siquiera formaba parte del lenguaje de las personas. Claro, mi madre me llegó a decir, mira, hijo, que los periodistas no son todo trigo limpio. Pero es que no tiene nada que ver, claro, ¿cómo le iba a explicar en aquel momento? Pero ¿qué contacto tenía en ese momento usted con la informática? ¿Por qué quería hacer esa cosa tan extravagante viviendo en Ourense? Claro. Un hermano mío, que era ingeniero de caminos y trabajaba en una constructora en París, me dijo, no hagas ingeniería industrial, no hagas económicas, eso en lo que estás hablando, haz informática. ¿Y eso qué es? Y entonces me explicó. No se puede concebir la construcción de grandes estructuras hoy sin la computación. Entonces me dio información, me dio documentación, fui a París, estuve con él, me fascinó aquello. Eran tarjetas perforadas, cintas perforadas, algo que no tiene nada que ver. Bueno, unas dimensiones, tenían las máquinas descomunales, estamos hablando de otro mundo completamente distinto. No eran muy grandes, eran muy ruidosas, de lámparas como las de las radios de entonces, desprendían mucho calor, pero aquello era fascinante, aquellas cosas dando vueltas. El hacer aquellos programas en aquellas hojas tan exóticas me llamó mucho la atención. Y ahí fue mi contacto con la informática. Y bueno, mi familia estaba muy preocupada porque, claro, era el 68 de París. Claro. Este es un Golf que lo que quiere es irse. O sea, ¿le coincidió el 68 en París? Sí. No, afortunadamente mi familia se salvó porque nos enteramos de que la Universidad de Deusto abría estudios de informática. Claro. Entonces, mis padres, especialmente mi madre, se relajó. Dijo, bueno, hijo, de esto está un poco más cerca que París. Más cerca, y además es de la iglesia. Claro. Vete para allí que vas a estar mucho mejor. ¿Y el primer correo electrónico? Porque esto ahora nos parece una cosa muy común, pero supongo que en su momento fue un hito también para usted, que tenía la capacidad de comprender que aquello a lo mejor estaba empezando a cambiar el mundo. Sí, es que a mí me llegó poco a poco, porque antes del correo electrónico teníamos otros medios, antes de que existiese la web, antes de que existiese... Pero ya existía Internet y teníamos unas herramientas bastante primitivas mediante las cuales nos enviábamos archivos de unos a otros a través de ese Internet incipiente y depositábamos también información en unas grandes bases de datos, para nosotros eran grandes en aquel momento. O sea que el correo electrónico en realidad es que lo he visto venir. No es que me haya impactado de una forma extraordinaria, porque ya estábamos utilizando herramientas propias de los informáticos para intercambiar información. Y de todo lo que está pasando, sobre todo a nivel usuario, ¿qué es lo que más le sorprende? Algo que esté pasando y que no haya tenido la capacidad de pronosticar. Las redes sociales. Las redes sociales. Las redes sociales asociadas a la movilidad,
el conectarse en cualquier lugar con cualquier persona, el enviar fotos, el compartirlas, el compartir información de toda índole. Eso es algo que no lo acabo de digerir, me parece extraordinario, pero todo lo que se puede hacer con eso, dentro de los límites también, de mantener la confidencialidad de la información, el respeto a la persona, todo eso son cuestiones que todavía hay que resolver. Que hay que resolver sobre la marcha, porque esto parece que va más rápido de la capacidad que tienen los legisladores para ir organizando un poco este nuevo mundo paralelo en el que estamos viviendo. Estamos acabando ya, pero quería preguntarle si se apagara mañana el Finisterrae, ¿qué pasaría? Tal como dijimos antes, no hay predicción meteorológica en Galicia, no hay predicción oceanográfica de la fachada atlántica que la hacemos desde el sur de Irlanda hasta el norte de Canarias, entonces la seguridad marítima pues tendría que depender de otros. No podría producir la Fundación Xenómica que dirige el profesor Carracedo, no podría hacer la secuenciación completa del genoma. Los centros tecnológicos nuestros, el centro tecnológico del automóvil, el centro tecnológico AIMEN, algunas de las piezas que modelizan complejas pues no podrían realizarlas. El aparato de cálculo más grande distribuido que hay en el mundo seguiría funcionando porque hay otro centro, no puede estar dependiendo de uno solo, pero de alguna forma le afectaría también. O sea, retrocederíamos unos cuantos años en nuestra forma de entender la vida. Pues que no suceda entonces, y larga vida al Finisterrae, a ver si se consiguen esos retoques que decía que necesita ya esa joya, esa maravilla que albergamos aquí en Galicia, y que espero que esta entrevista haya contribuido a que lo conozcamos un poquito mejor. La Agencia Gallega de la Innovación me asegura que lo vamos a renovar, con lo cual tengo total confianza. Pues 20 años más, por lo menos, y aquí lo contaremos dentro de otros 20 años. Muchísimas gracias, Javier García Tobiu, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar con el programa, aunque antes les voy a dejar con un pequeño descanso. Vamos a verlo, Palacio de Canedo. 14 meses bajo secreto de sumario, 88 imputados, funcionarios, empresarios, alcaldes, exalcaldes, concejales y exconcejales, PP, PSOE y BNG, 4 municipios gallegos salpicados, pero también Cataluña y Asturias. El análisis de este macroproceso de corrupción esta noche en Vía V.